¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Memorias del Mañana, en su versión en vivo conocida como Mañanas Memorables. Me encuentro gustoso de saludar a mi amigo el maestro y lo saluda a su amigo el mensajero. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, querido amigo mío. Un gusto como siempre platicar contigo y con los oyentes del mañana en esta primera emisión para hablar de temas muy variados y muy extensos que tocamos a lo mejor de manera superficial en los capítulos de la temporada número 1 de Memorias del Mañana. Aquí estamos para hablar de todos y cada uno de ellos, así que pónganse cómodos, agarren una botanita porque se va a poner bueno y largo. Entonces, espero que les guste. Largo y tendido. Así es. Cabe decir que seguramente, como si ya escucharon los episodios lo habrán notado, cada uno de ellos contiene temáticas referentes al fenómeno ovni o al espacio. Entonces nos vamos a enfocar en esos temas en esta transmisión, pero las siguientes temporadas vamos a variar y créanme que espero que sea provecho para que abran su mente y les entretenga, porque ese es el objetivo, ¿no?, de nuestro proyecto, que sea entretenido y a la vez enriquecedor. Y bueno, para sin cada más uno de ustedes. preámbulos, vamos a empezar con este recorrido por el universo, amigo. ¿Qué opinas? Claro que sí, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Muchos temas muy interesantes. Y qué mejor que platicarlos entre amigos, ¿verdad? Sí, así es. Todos somos amigos del universo. Exacto, amigos del mañana. Y bueno, ¿con qué quieres empezar? Para empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú alguna vez has tenido contacto con un extraterrestre o has visto un extraterrestre de cerca? Personalmente, bueno, primero que nada, muy buena pregunta. Pero personalmente, la verdad, no. No, ni siquiera he estado en contacto tal cual con un avistamiento directo, por así decirlo. No me ha tocado, así como mucho menos me ha tocado presenciar un encuentro directo con un alienígena, bueno, con un extraterrestre. Pero espero algún día tenerlo, ¿por qué no? Sí, me lo he imaginado varias veces, pero aún no ha llegado. ¿Tú alguna vez has tenido algún encuentro de ese tipo? No, hasta el momento no, pero de igual forma me gustaría, pero un contacto amigable, o sea, no con los que sabemos que son malévolos, sino Ajá. con los buenos, o sea, alguien que me guíe, que me diga, este es el camino, este es un poco de la verdad. Ok. Sí, como dijiste, los podemos diferenciar entre los que tienen un carácter maligno o que se les ha dado a los que se les ha dado una connotación negativa y a los que se les ha dado una connotación positiva. No sé, hay tantas razas que sería bueno para nosotros saber diferenciarlas. Yo primero, para empezar este tipo de temas, me gustaría contarte sobre un críptido. ¿Tú sabes qué es un críptido? Hablando de esto de las razas, aunque bueno, no sea tal cual una raza, ¿no? Pero digamos que es un ser sobrenatural, que tiene diferentes connotaciones. ¿Tú has escuchado las típicas criaturas folclóricas como Pie Grande, no sé, el monstruo del lago Ness, aquí en México del Nahual, el Chupacabras? Tú has conocido de esos críptidos, ¿verdad? Pues he escuchado hablar, y bueno, sobre todo del chupacabras. ¿Tú has tenido alguna experiencia con alguno de ellos? ¿Te has topado alguna vez No, con no, ellos? no, no, no. Si acaso con la Llorona, con un fantasma, eso sí, pero esos Y son otros temas que nos competen en otra temporada. Ajá, pero ni con duendes o algo así. No, nada de eso. Porque mi abuelita, fíjate que sí, ella sí me contaba historias de cómo en su rancho, porque ella vivía en un campo así Ok. enorme, Ajá. solía encontrarse normalmente con hombrecillos así enanitos, chiquitos. Decía ella que iban desnudos. Y bueno, o sea, desde chiquita, sus padres le decían que se trataban de duendes. Pero bueno, eso es otro tema, como dijiste, ya algún día lo vamos a tocar en el futuro. Pero ¿Pero hay qué serían uno, los aluches? puede ser, sí, porque parte del folclore mexicano del sureste del país tiene mucho que ver. Es de los mayas, ¿no? Los aluches. Los aluches son mayas. Así que puede ser, totalmente. Es una teoría muy acertada. Pero me gustaría platicarte primero de un críptido perteneciente al folclore de los Estados Unidos, de Virginia del Este, perdón, de Virginia del Oeste, West Virginia, que se llama Mothman o el hombre polilla. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque precisamente me preguntaste sobre si me gustaría encontrarme con un extraterrestre. Pues este ser se le ha siempre relacionado con el tema
con el tema alienígena. Es que mira, decir alienígena no me gusta tanto porque es como discriminatorio. Es un término separatista. Porque significa que extranjero, ¿no? Alguna vez leí que significa como Ajá, exacto, es como fuera de... foráneo. Por ejemplo, anteriormente, exacto, o sea, por ejemplo, la historia de Estados Unidos cuando fue el tema de la segregación racial, de los derechos de los afroamericanos y todo eso, se les decía alienígenas a ellos, ¿no? Porque estaban, digamos que la comunidad afroamericana estaba fuera de los dictámenes regidos por la Constitución de Estados Unidos, que tal cual era para los blancos, para los ciudadanos estadounidenses de cepa, pues, blancos. Entonces, los que no estaban alienados a ese régimen o a esa regulación de la Constitución, se les decía aliens o alienígenas. Entonces, sí es como para separarlos. Entonces, al decir alienígena estamos como separando, o sea, o discriminando, y no me gusta. No me agrada usar ese término. Entonces, vamos a decir extraterrestres. Ok. Y bueno, ¿por qué traigo a colación a este ser? Porque precisamente se le ha relacionado con actividad extraterrestre a lo largo de la historia. Además de que pues varias personas se lo han encontrado en diferentes épocas y todas te dicen o todas concluyen que tienen que es como algún tipo de presagio, de mal presagio, de mal presentimiento. O sea, si tú te encuentras a este ser llamado Mothman y otras personas se lo encuentran por tu zona en un mismo periodo, digamos, de tiempo, en una misma zona de algún lugar en específico, va a suceder una tragedia. La más famosa es la caída del puente de Silver Bridge en West Virginia, en una ciudad que se llama Point Pleasant, donde varias personas dijeron haber avistado a este ser en varios lugares dentro de esa ciudad, dentro de esa zona, y días después terminó ocurriendo ese lamentable suceso, ese desastre, y por eso siempre se le ha relacionado con una connotación negativa, aunque hay varias cosas que decir al respecto. Pero primero, ¿qué opinas? ¿Tú conocías o habías escuchado hablar de este críptido? Ahora que lo mencionas, sí me estoy acordando que alguna vez vi que lo mencionaban, pero era más bien como el hombre pájaro. Okay. Se apareció en Monterrey. Sí, claro. De hecho, hay una foto. ¿Te recuerdas el nombre del cerro? ¿O la montaña? Sí, en el Cerro de las Mitras. Ah, ok. Sí, precisamente. Y bueno, pues yo, obviamente, como te dije, nunca he tenido la oportunidad de estar directamente con ningún ser de este tipo. Pero ¿tú qué crees? ¿Que sea de los buenos o de los malos? Yo, por lo que mencionas, que es más bien como un extraterrestre insecto. Ajá, exacto. Yo creo que es más bien de los buenos, porque he leído que existen unos sembradores de vida en los planetas que exactamente son seres insectoides que se encargan como de vigilar y de plantar, pues sí, la vida en los planetas, de cuidar la biología, la ecología, el medio ambiente. Y incluso cuando ven que un planeta está listo para evolucionar, ellos son los que les dan este impulso para que avancen a la siguiente etapa como especie. Sí. Entonces yo creo que están aquí como observadores, como cuidando que no nos pasemos, bueno, ya lo hacemos, pero como que no abusemos de más de la naturaleza. Ok. Sí, bueno, también a lo mejor ha permeado, ¿no?, a la cultura popular de la humanidad. ¿Has escuchado frases como ave de mal agüero, ave de mal augurio? Ave de mala, güey. Exactamente, o sea, como que sí, te digo, está relacionado con, a lo mejor tiene relación con este ser, y a su vez lo relacionan siempre con algo negativo o con algo mal que puede pasar. Como el Aaron Ramsey de los extraterrestres. Bueno, ya no se siente tan mal que sea el único que provoque cosas malas. Por lo menos ya no está tan discriminado. Pero sí, ya es parte fundamental de la cultura popular de Estados Unidos. Inclusive en Point Pleasant se puede ver esculturas. Ya es como parte de su folclore. Y pues bueno, siempre a Mothman también te dicen que si ves a Mothman fijamente a sus ojos rojos, pues algo malo te va a pasar o algo malo va a pasar. Como ya comentamos, el desastre del puente. Algunos otros afirman haber avistado a este ser días antes de que brotara la pandemia de la influenza H1N1 por ahí en 2009. Muchas personas igual lo avistaron y terminó sucediendo. O sea, quién sabe, a lo mejor varias personas en ese tiempo antes de la pandemia del coronavirus
avistaron a Mothman y pues mira, terminó sucediendo esto. Pues podría ser. Es así, por favor, díganos porque queremos conocer la verdad. Porque siempre se nos ha ocultado mucho la verdad. Y digo, también relacionado o aunado a este tema de Mothman, está el tema de los hombres de negro, que también te dicen que si te avistas a Mothman, los hombres de negro van a ir por ti a sacarte la evidencia, a borrar tu memoria, a amenazarte, etc. Tú sí has escuchado sobre los hombres de negro, me imagino, por toda la cultura popular que se ha construido alrededor de ellos. La fantasía, la ficción, las historias que fueron llevadas al cine, etc. Sí, sí he escuchado. Y bueno, y más bien yo creo que entre la ficción ocultan la verdad. De que existen, sí debe existir, no como tal los hombres de negro, pero sí debe existir alguna asociación que se encargue de vigilar. De regular, ¿no? Ajá. La información. De cuidarla. Ajá. Porque imagínate, sería como que muy impactante que de un día para el otro te enteres que verdaderamente existen los extraterrestres. Sería como una crisis en la fe, una crisis existencial, sí, claro. Colectiva. Algo así como histeria colectiva, ¿no? Entre la gente. Y pues, sí. Yo digo que va más allá de creer o no. Es como la típica manera en la que organizaciones poderosas a lo largo de la historia nos han tratado de ocultar la verdad por varias razones, como tú lo dijiste, para que no crezca el pánico entre las poblaciones o para que no nos metamos tanto dentro de investigaciones o hechos que según ellos no estamos preparados para entender. Entonces, pues sí, como dices, la realidad supera la ficción, pero a su vez la ficción también se basa en la realidad. Entonces tal vez estén más cerca de lo que creemos. Inclusive hace no mucho me tocó ver un video, me contabas tú hace tiempo que también lo tuviste la oportunidad de verlo, de algo así como que un video donde se ve que se estrella algo, si no mal recuerdo, y al sitio como que llegan varias personas vestidas de negro así rápidamente. ¿Te acuerdas de haber visto eso? Sí, es un video muy famosillo, pero igual ya no es fácil de encontrarlo. Igual, por lo mismo. Yo creo, y esto, bueno, recuerdo que esto pasó en Rusia, y también recuerdo haber visto un video en Rusia donde encuentran un cristal y lo levantan así, apuntan hacia el cielo, y a través del cristal se pueden ver naves. No manches, un poco. Entonces, de alguna forma, como que también nos tienen oculto eso, que están a simple vista, pero no se ven. Oye, ¿y ese video también está oculto? ¿Está difícil de encontrar? Yo creo que sí. Sería cuestión de buscarlos. ¿Dónde lo viste? Muy clavado. En YouTube. Pero ya hace tiempo, ¿no? Sí, ya tiene bastante, como, no sé, unos 2 años. Y fue durante la pandemia. Sí, mira, pues esos son ejemplos, ¿no? De a lo mejor información o videos en este caso que no quieren que se propague entre el público. Por varias razones, como comentamos, pero sí nos hace pensar varias cosas. Que cuando tú eres testigo o tienes la oportunidad de evidenciar o reportar o informar un caso de estos, pues no siempre estás seguro. Por varias razones. Y eso me lleva a algo muy importante, que es el hecho de reportar los avistamientos, los encuentros cercanos del primer tipo y sobre todo grabarlos en video, como tú tuviste la oportunidad de hacerlo y precisamente lo diste a conocer a nuestro público en el episodio número 2. ¿Qué opinas? O sea, para empezar, ¿cómo te sientes de encontrarte con un avistamiento de ese tipo? Porque yo personalmente nunca lo he hecho, pero tú inclusive lo presenciaste, lo relataste y lo grabaste. Sí, yo siento que me va a caer la ley en cualquier día. Exacto, sí, a lo mejor nos dan de baja esta transmisión, pero bueno, en lo que pasa eso, me gustaría que me comentaras esa experiencia más a fondo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? Explícanoslo de una manera más personal, digamos, por favor. Bueno, eso sucedió igualmente en la pandemia y no creo que haya sido casualidad que se hayan aparecido durante todo este periodo, porque seguramente estaban viendo cómo nos desarrollábamos ante esta crisis sanitaria. Y lo que se me hace curioso es que los empecé a ver un día y a partir de ese día ya era constante. Casi todos los días los veía y no eran el mismo tipo de naves, sino eran distintas. Unas eran como esferas, otras eran como tipo tripié, porque tenían una punta y 3 patitas, y en cada patita tenían una luz. Y estas naves era muy común que yo las viera que estaban en un punto fijo y giraban en su propio eje, entonces podía ver cuando daban la vuelta, porque se veía las luces así, blanco, azul, rojo, amarillo, blanco, azul, rojo, amarillo.
Claro. En específico, cuando empezó estos avistamientos fue como en abril del 2020. Entonces yo me acuerdo que en el cielo se veía como un haz luminoso, pero opaco, muy largo. Y pues me sorprendió porque no, estaba raro, así parecía como una abertura en el cielo. Y entonces fui corriendo para grabar con mi celular. Y entonces cuando regresé ya había desaparecido este haz, pero seguía viéndose unas... En ese mismo punto se veían unas lucecitas como esferas y se movían rápido, con mucha velocidad. Y aparte hacían como dibujos, como triangulaciones en el cielo. Y no sé, me imagino que a lo mejor significa un mensaje o significa, no sé, debe significar algo que hagan esas trayectorias. Claro. Oye, ¿tú crees que esa abertura, o bueno, mejor dicho, yo supongo que estás seguro que esa abertura se trataba de un portal dimensional, ¿no? Sí, seguramente es la forma en que llegan. ¿Te sientes privilegiado de alguna manera por haber presenciado eso? ¿Crees que eres un elegido? Sí, me siento con suerte de haber. No tanto como un elegido, porque es más bien de poner atención, de estar atento. Yo creo que todos tienen la oportunidad. Así es. Pero sí siento como emoción de saber que existe, ¿no? Porque yo en otra ocasión, cuando era niño, también ya había visto. Fue cuando tenía como 6 años. Y pasó que falleció el abuelito de unas primas. Y entonces fuimos al funeral. Y ya en el panteón era como la 1. Y eso fue lo padre, que se dejaron ver temprano, así a plena luz. En la tardecita. Entonces, creo que un señor dijo, miren el cielo. Y ahí se veían arriba, como si eran 3 platillos que giraban. Igual en su mismo eje, ya a baja altura. Entonces se pudieron distinguir fácilmente, pero en esa época no existían celulares o no existían las cámaras portátiles. Sí, eras muy niño, ¿no? Sí, yo creo que sería como 2004. Sí, ya llovió bastante. Ya. En tu relato del episodio 2 se ve claramente, bueno, no claramente, pero compartes un video donde se puede apreciar ese cambio de luces que dices. ¿Te gustaría haber contado con una cámara de mejor calidad o con equipo más especializado? Pero obviamente pues no te lo esperabas, ocurriera eso, fue totalmente inesperado. Sí, no, fue algo que no me esperaba, pero claro que quisiera tener. Hasta ahora, a la fecha, es lo que más quiero, un telescopio. Algún día, amigo, y algún día también esas evidencias vamos a revelarlas al público, las que tenemos guardadas, a no ser que los hombres de negro vengan por nosotros y nos eliminen toda la información. Este tipo de avistamientos, déjame comentarte, amigo, aunque seguramente ya lo sabes, están tipificados o clasificados, ¿no? Como en los encuentros cercanos del primer tipo, que precisamente fue lo que ocurrió en tu caso, que observaste un objeto volador no identificado en el cielo. También está el encuentro cercano del segundo tipo, que es cuando, observas el ovni, el objeto volador no identificado, junto con alguna prueba o algún registro de su aterrizaje o presencia. Cuando se ha registrado algún tipo de radiación anómala, los típicos líneas o dibujos en los sembradíos, que bueno, a eso nunca se le ha oficializado que sea como de origen extraterrestre. Siempre se ha dicho que es producto de la acción de los humanos, pero bueno, también entraría en este tipo de clasificación. Cuando también se encuentran animales muertos, la vegetación, como te digo, en el caso de los sembradíos, dañada o alterada, huellas o algún tipo de prueba o de registro en la atmósfera, en nuestra Tierra. Y incluso en cada del tercer tipo es cuando ya te encuentras directamente frente a frente, cara a cara con un extraterrestre, como lo acabamos de comentar en el caso de Mothman o de algún otro tipo, ¿no? Esta clasificación fue elaborada por Allen Hynek, y Allen Hynek durante su estancia era un científico que al principio era un escéptico, o sea, no creía para nada en el fenómeno, hasta que trabajando en el proyecto Blue Book, un proyecto, como lo comenté en el episodio número 11, un proyecto que fue organizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar estos casos y determinar si podrían ser algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues conocer más, ¿no? Siempre se ha tenido, eso sí, siempre desde el boom de este tipo de fenómenos, siempre se ha tenido como que la curiosidad y digamos la presencia en el humano de querer saber más, de querer conocer qué está pasando en el espacio. Entonces fue muy interesante conocer este tema, que como les comenté lo pueden checar en el episodio número 11 de la temporada 1 de nuestro proyecto. Y bueno, cabe decir que este tipo de proyectos se empezó a dar porque
surgió una moda en esa época en Estados Unidos, por ahí de los finales de la Segunda Guerra Mundial, finales de los 40, donde un piloto conocido como Kenneth Arnold fue el primero en reportar un avistamiento de un platillo volador. De hecho, él fue el que le puso el nombre de platillo volador porque no tenía alguna otra manera de identificarlo. Es decir, no se tenía ningún otro nombre oficial para dar a conocer lo que él veía como un disco girando o volando en el cielo. Que al principio no se tenía la hipótesis extraterrestre como alguna explicación, siempre se decía lo típico, que era algún fenómeno meteorológico desconocido, o no sé, inclusive en la Segunda Guerra Mundial los pilotos que avistaron los Foo Fighters, que también eran objetos no identificables en el cielo, eran esferas rojas que perseguían a los aviones, pues tampoco tenían un nombre, simplemente decían que veían bolas de fuego girando en el cielo. Y lo que los investigadores terminaron dando por explicación a ese fenómeno fue o trauma de guerra de los pilotos o, digamos, fenómenos meteorológicos que en su tiempo no eran conocidos en su totalidad. Entonces es muy curioso cómo a partir de ese fenómeno, o bueno, mejor dicho, cómo a partir de ese conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial, fue que empezó todo el boom o la moda de los avistamientos y las historias de abducciones en Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo. Es que sí me parece algo curioso porque anteriormente pues solamente eran famosos los platillos voladores, pero en la actualidad ya se conocen como más modelos de tipos de naves. Exacto. Y me imagino que así como aquí en la Tierra hay carros que diferencias por país, no sé, alemanes, japoneses, me imagino que también los puedes distinguir los platillos voladores o las naves dependiendo la raza que los tripula o que los controla. Exacto. Eso sería interesante saber, por ejemplo, un platillo de que es de pleyadiano, de gris, o los tipos de cigarro de que será de reptiliano. Los reptilianos, así es. Y que también ya hay otras cosas que se llaman los OSNI. Los objetos submarinos no identificados. Sumergibles, o algo así. ¿No? Sumergibles. ¿Qué tiene que ver con el mar? Bueno, con el agua. ¿Tú qué crees tú crees esa teoría que dicen que al principio la NASA investigaba el agua de la Tierra, por eso quieren explorar el espacio? No, fíjate que no me sabía esa teoría. Me imagino que sí hay monstruos. Sí, yo igual. Incluso dinosaurios. Y... definitivamente hay animales que no hemos conocido, o sea, que no sabemos que existen ahí en las profundidades, ¿no? Sí, debe haber como que algo... Pues o sea, sí, porque sí. Algo extraño, porque son condiciones muy distintas aquí en la superficie que les debe dar unas características a los que viven adentro. Así es. Sí, en el fondo del mar o de los océanos, en el fondo, menos fondo, de que de hecho yo tengo un poco de fobia a los océanos. O sea, los seres o los animales que se nos ha presentado, o sea, que hemos conocido que viven en esas profundidades son tenebrosos. O sea, imagínate qué más ha de haber, hasta dónde no ha podido llegar el humano, ¿no?, a explorar. Definitivamente, como dices, creo que hay todavía cosas que desconocemos en los océanos, en los mares, y esperemos algún día conocerlos, ¿no? Porque, como dicen, o sea, ¿cómo es posible que queremos habitar otro planeta sin conocer a profundidad el nuestro en su totalidad? Sí, exactamente. Como, pues, creo que solo conocemos el 5% del mar. Imagínate, sí. Bueno, del océano. Todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta. También existe una teoría que dicen que los pulpos son de otro planeta. Tampoco. Porque su ADN no coincide con ningún otro animal. Puede que sí, ¿no? De hecho, su aspecto es totalmente extraterrestre, ¿no? Sí, también yo creo que son más inteligentes de lo que creemos. Ajá, está el pulpo Paul. Al pulpo Paul. Que en paz descanse. Ya van para 12 años, a ver si en el siguiente mundial hay un molusco también que sea inteligente, que sea como un oráculo. Pero bueno, sí, pero ¿qué opinas? O sea, mira, todo esto de, como les digo, de la Segunda Guerra Mundial, también toma mucha fuerza debido a que precisamente en esa época en el cielo se llegaron a ver, bueno, no, porque tal cual eran proyectos, eran como prototipos, ¿no? Pero sí se conoce y se tiene registro de que los nazis tenían esta fijación o fascinación de crear aeronaves en forma de disco, en forma de platillo, con fines militares, lo que para su época era totalmente
imposible, ¿no? Que se pensaba que era imposible que algo así podía servir en el campo de batalla. Y sobre todo hoy en día, ¿no? Yo no conozco mucho de aeronáutica, ni de aviación, ni de construcción de aviones, ni nada de eso, como para saber si un avión completamente circular, o sea, con alas completamente circulares, redondas, pudiera servir. Ya deja tú para volar así convencionalmente, sino inclusive más para fines bélicos. Entonces sí, se supone que los nazis fueron los primeros en tener esa idea de en la guerra construir estos aviones redondos, forma de disco. Entonces de ahí como que se viene o mejor dicho, ahí viene ese empuje de la teoría que dice que los nazis estaban conectados con seres extraterrestres, ¿no? Que de alguna manera tuvieron la oportunidad de contactar con alguno de ellos. ¿Has escuchado historias de este tipo? Pues de hecho ahorita me estaba acordando que, bueno, como en todo, ¿no? Me imagino que hay bandos buenos y hay bandos malos, como ya dijimos, de extraterrestres. Y no sé con qué objetivo quisieran ayudar a los nazis o a la guerra. Bueno, me estaba acordando de una historia que es verídica, que se llama Los Misterios de Fátima. Ok. Y a mí, bueno, por lo que he escuchado y he leído, más bien me suena que no fue una aparición religiosa, sino que más bien fue un contacto extraterrestre con unos pastores que vivían en Portugal, exactamente en Fátima, donde les reveló 3 secretos, que son los misterios de Fátima, porque ellos pensaban que era la Virgen María en su representación de la Virgen de Fátima. Y entonces les decía que, bueno, el primero es que les mostró el infierno. Okay. Pues eso para mostrarle a un niño como que no... no está chido. No está padre. Y luego el segundo es que les muestra como el futuro de la Tierra, y en el futuro de la Tierra les muestra que ocurre la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, de que estaban enterados que iba a haber una guerra, no sé de qué forma lo sabían, pero... sí. O bueno, nos dejan ser libres, ¿no? Claro. Más bien. Y el otro que todavía es como que queda en duda, unos dicen que les dijo que iba a haber un atentado contra un papa, pero pues eso no se me hace como que tenga tanto impacto para mundial, revelarse, ¿no? Porque no todos son católicos. Sí, bueno, precisamente el Papa Juan Pablo II fue el que sufrió el atentado, ¿no? Sí, fue el Papa Juan Pablo. Entonces, te pones a pensar, ¿no? Yo, en mi opinión, eso se me hace como que no tendría tanto impacto en la historia. Más bien lo que se piensa es que les reveló que a partir de los años 40, 50 es que iba a haber contacto extraterrestre, y es cuando hay más... Sí, el boom. Ajá, se da ese boom de observar los ovnis. Sí, como que la moda, ¿no? Ahí empezó. Qué gran historia, amigo. Fíjate que la había escuchado, pero nunca me había puesto a pensar. Y vaya que tiene cierta relación con lo que acabamos de hablar, ¿no? Es increíble. Y bueno, aquí quiero saber tu opinión, no como algo, digamos, comprobado. Me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que realmente los nazis sí llegaron alguna vez a, según ellos, contactar con un ser extraterrestre, o no simplemente son fantasía y cuentos? No, yo creo que sí tuvieron algo que ver con este tema, porque Hitler estaba relacionado estaba interesado en temas de ocultismo. Así es. Y eso estaba de moda, incluso aquí en México. Bueno, esto es más antiguo, ¿no? Pero el presidente Madero estaba metido en el espiritismo, o sea, tenía contactos con espíritus que le guiaban y le decían como por dónde se fuera. Entonces no se me hace increíble que Hitler o los que están en el poder hagan este tipo de prácticas como para tener una ventaja más claro. Sí, precisamente es lo que se cuenta, lo que se dice, que los nazis querían a toda costa tener una ventaja contra los aliados para ganar la guerra, y recurrían a este tipo de prácticas. De hecho, la SS, bueno, no la SS, sí, como tal, la Alemania nazi tenía en sus divisiones, en su organización tenía divisiones precisamente enfocadas al ocultismo totalmente. De hecho, hay una sociedad que la comenté de ella en el episodio número 5, conocida como Sociedad Brill, donde una joven, que ella decía que podía literalmente entablar un canal de contacto con seres de otro planeta, digamos, era como una medium, literalmente ella misma se decía o se refería a sí misma como una medium, esta chica llamada María Orsic, y bueno, terminó haciendo como que su grupo de mediums, de chicas
que podían contactar. Era literalmente, ¿no? Digamos que de ahí empezaron los cultos ovni, las religiones ovni, porque las seguían precisamente porque según ella tenía ese poder y podía compartirle ese poder a estas chicas. Entonces lo que se cuenta es que ella era como el canal, ¿no? Lo que permitía el contacto de los nazis entre el mundo de, digamos, nuestra tierra, nuestro mundo terrenal, hacia esas otras dimensiones, hacia esos otros planos. Y hay otra leyenda, ¿no? Que se dice que Hitler o algún otro, sí, más que nada Hitler, había sido contactado con un extraterrestre que le hizo ver todo lo que terminó siendo su creencia del poderío ario, o sí, de la raza superior, etcétera. Bueno, eso aunado con la literatura del siglo anterior, donde se hablaba del superhombre, etcétera, pues al parecer Hitler habría escuchado eso de parte de un extraterrestre ario, bueno, de un extraterrestre con rasgos arios, que más adelante hablaremos de una raza de ese tipo, que le fue revelando los secretos los descubrimientos que Hitler debió saber o debía conocer para gobernar el mundo. Es lo que se cuenta. Entonces, pues obviamente no podríamos saber la veracidad de esto porque Hitler al final del día no, pues, o sea, cuando decidió quitarse la vida, pues ya no se quedó más registros fehacientes de él de primera mano, porque los nazis que quedaron después de la guerra, los que no murieron, se dice que el gobierno de Estados Unidos se los llevó para que hicieran investigaciones junto a ellos, para que colaboraran con sus investigaciones o los encarcelaban. Entonces no hay más información. Pero te pones a pensar, si es real, pues qué cabrón, y si no, pues cómo le hizo esta chica para propagar su palabra, para hacer creíble lo que ella profesaba y sobre todo contagiar a demás chicas que seguían su camino. Les recuerdo, esta historia está muy interesante, les recomiendo escuchar el episodio 5 porque hablamos de ese tema que vaya que es sumamente interesante, pero digamos, yo siempre lo he dicho que es como que el preámbulo a lo que terminó siendo también una moda, que es establecer religiones, creencias o doctrinas que están enfocadas a seres extraterrestres. Como por ejemplo, en el episodio número 9 de Omnisciencia, ahí hablo de estos grupos, ¿no? Religiosos, estas sectas o estas doctrinas, donde estos grupos están enfocados a la creencia de seres extraterrestres como deidades o como, digamos, fines divinos. Y aquí es donde me gustaría preguntarte, amigo, ¿alguna vez te has adentrado o te han querido reclutar algún tipo de estas organizaciones? Sí, una vez cuando estaba más chavito, como en la prepa, me quisieron fichar para una religión. Pero no ovni, ¿no? Algo más general. Sí, un poco más sobrenatural. Más terrenal. Yo venía en el metro, venía regresando de la escuela. Ok. Y era la hora donde viene bien lleno. Y a mí me tocó, por fortuna, venir sentado. Pero en cierta estación se subió una señora al vagón de la tercera edad. Y pues le cedí mi asiento. Y me quedé ahí a un lado, porque no pude moverme a otro lugar. Y entonces ya después de un ratito la señora se volteó y me dijo: ¿tú conoces Magicari? Y le dije: no, pero yo me imaginé que me iba a vender algo. Pensé que iba a sacar su catálogo así como de abono, de Herbalife. Algo así. Y me dijo: Magicari es mi religión, ¿no? Algo así. Y yo le pregunté de qué se trata o qué hacen ahí. Me dijo: es que si tú tienes un problema, puedes ir y ahí te ayudamos, te imponemos la luz y a través de... Bueno, esto no me lo dijo, yo investigué después. Se supone que ellos contactan con espíritus. Y fíjate, sí. Como que les guían y les dicen, sí, como que te dan consejos. Pero lo que no me gustó es que cuando investigué más a fondo, se supone que igual, si tú tienes un pecado, para limpiarte, para que te perdonen, tienes que pagar cierta cantidad. O al contrario, si tú te sientes agradecido por algo que tienes en tu vida, porque te está yendo bien, igual paga cierta cantidad para agradecerle a... Sí. Pues sí le dicen Dios, no recuerdo cómo se llama su Dios. Okay. Creo que no tiene nombre, no recuerdo. Pero sí, en general sí tienen un Dios. Okay. En ese momento le dije que no, muchas gracias. Me dijo: bueno, si te animas, estamos en el Metro Zapata, algo así. Me dijo: si quieres te doy mi número. Le dije: no, muchas gracias. Por el momento no. No está en tus planes meterte a una secta fantasma, ¿no? O que eran cuando estaban con espíritus, ¿no? Sí, supuestamente es con espíritus. Hombre, pues a lo mejor era un culto satánico, no sé. No sé. Algo así, bueno. No me gustaría comprobar tampoco.
y tampoco nos queremos meter tanto, ¿no? En esos temas, pero bueno, sucede. Como tú dijiste, hay estos grupos que tienen un fin totalmente lucrativo, cuyo fin es tal cual aprovecharse de la gente, aprovecharse de varias cosas, ¿no? De la vulnerabilidad emocional que todos podemos tener por diferentes vacíos o traumas o lo que quieras, que cada persona podemos en algún momento de nuestra vida contraer por muchos motivos de nuestro pasado o por simplemente desconocimiento. Cada quien tenemos, como siempre, preguntas existenciales, preguntas milenarias. Simplemente desconocemos un tema y queremos conocer, valga la redundancia, queremos saber más de ellos, queremos una respuesta. Ajá, sí, cuando te cuentas vulnerable de la fe, podría decir. Sí, claro, y buscas respuesta, pues estos grupos terminan dándotela. Pero el problema no, siempre lo he dicho, no es que creas en estas doctrinas, en estas pues sí, en esas figuras mesiánicas, ¿no? Que te dan a conocer la respuesta, sino el problema es cuando ya te haces daño a ti mismo directamente, ya sea de manera económica, social, familiar, física, que te hagas daño físico por ese tipo de grupos o organizaciones, o que dañes a otras personas. Por ejemplo, en ese episodio que les comento, el episodio número 9, doy ejemplos de grupos a lo largo de la historia que han usado precisamente el tema de los extraterrestres como religiones, donde sean salvaciones, sean respuestas, lo que tú comentaste, ¿no? Pero siempre con un fin, o en muchos casos con un fin negativo. Por ejemplo, está el caso de la secta de Heaven's Gate, que ellos decían que debían salir de sus cuerpos físicos para trascender espiritualmente a otra dimensión, a otro planeta, en platillos voladores. Pero obviamente, ¿cómo debían hacerlo? Pues tenían que recurrir al suicidio masivo para despojarse de sus cuerpos físicos. Entonces ahí está el problema, cuando eso es muy triste, eso es muy lamentable. ¿Cómo es posible que una persona, bueno, dos en este caso, pero al final pudieran meterse tanto en el psique de tantas personas? ¿Cómo podían manipularlas? O bueno, ellos dicen que nunca se sintieron manipulados. Los testimonios de los exmiembros aunque todavía hay miembros de este grupo, increíblemente, pero bueno, los exmiembros cuentan a ver que no era tal cual manipulación, sino que era más como admiración que tenían hacia el fundador. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que llegue tanto a tocar, ¿no?, las fibras sensibles de la mente y del alma de una persona para orillarla a cometer un acto tan triste como es el suicidio? O sea, es increíble. Y hay otros grupos, como yo nunca personalmente he conocido a un cienciólogo. Si me está escuchando uno, pues muchos saludos, amigo. Me gustaría conocerte algún día, no para que me reclutes, sino que para entender tu creencia, para entenderte a ti y sobre todo entender lo que, pues, tu religión, porque tal cual sí se le ha puesto el nombre de religión a la cienciología. Muchos exmiembros de la cienciología cuentan haber perdido muchas cosas, perdido no solo dinero, sino inclusive la relación familiar, haberse peleado con familiares, etcétera. Entonces ahí es el aspecto negativo de todo esto. No importa si tú crees en Zenu, por ejemplo, que es la figura principal de la cienciología como Dios, es lo que ellos ven como Dios, o no sé, o sí, en la sociedad de Aetherius, por ejemplo, también se le ve a Aetherius como la deidad central. Pues no hay problema si tú crees en eso. El problema viene cuando otra vez dañas o te haces daño a ti mismo. Por ejemplo, aquí en México se ha popularizado, no sé si seguramente sí lo has escuchado, se ha vuelto muy el caso de una señora que al parecer ella puede hablar idioma extraterrestre, puede ser una contactada. ¿Qué opinas de eso? Yo siento que eso es más de negocio, porque yo podría asegurar que si le preguntan, a ver, traduce esto, no le saldría las mismas palabras. Es como que se lo está inventando, ¿no? Sí, como que se las inventa. La marcha. Y pues, no sé, igual se dice, lo que he escuchado o investigado, no me he metido a profundidad en el tema, pero la información que me ha llegado es que ella también vende cursos o algo así, o libros. No sé, no me he metido tanto en eso como a lo mejor debería, pero si es así, mal, señora. O sea, igual si me está escuchando, saludos, pero no se pase de lanza. No trata de aprovechar de la vulnerabilidad emocional ni del vacío
o el desconocimiento que muchas personas podemos tener sobre varios temas. El problema es cuando se aprovechan de ese tipo de cosas. Entonces, no, señora, no lo haga. Y las personas exhortamos a que no caigan en ese tipo de... Está bien que creas, pero tampoco necesitas eso para acabar con varias cosas de tu vida, varios aspectos de tu vida que realmente importan, como la familia, como tu vida social, tu economía, etcétera. Y bueno, con esto damos paso. Bueno, podemos seguir hablando de muchas cosas. Por ejemplo, el tema de las canalizaciones. Como la sociedad que les acabo de comentar, la sociedad de Sirius, precisamente había hecho una canalización en Londres, donde a través de su fundador, a través de su cuerpo, digamos, según hablaba el maestro galáctico conocido como Aetherius. Y de hecho, gracias a esa canalización fue que varias personas comenzaron a seguirlo. ¿Qué opinas del tema de las canalizaciones, ¿no? Supongo que las has escuchado, que has conocido algún ejemplo. Es que, bueno, a lo largo de la historia hay mucha gente que se dedica a hacer este tipo de canalizaciones, como comentas. De igual forma, hay que saber como que distinguir con quién te estás contactando. Si lo haces con una buena intención, pues esa buena intención hace que contactes con seres que igual tienen una buena intención de ayudar, de buena fe. Ajá. Hay varios ejemplos, que uno, por ejemplo, es no tanto de extraterrestres, es más bien como una conciencia colectiva que se conoce como Abraham Hicks. Okay. Que esta conciencia colectiva como que es un guía para que sepas cómo se crea la realidad, cómo creas la realidad con tus pensamientos. Okay. Hay otros que es la conciencia de Kuo, otros que contactan con otro que me parece que es Ra, que es el Ra de los egipcios. Sí. Y otro ejemplo es con la Federación Galáctica, que lo comentamos en uno de nuestros capítulos, en el último. Así es. Que de igual forma ellos han contactado con varios canalizadores y de ahí también han surgido historias de ciencia ficción, por ejemplo Star Wars, Star Trek. Sí, que por cierto, al final de cuentas tienen un trasfondo verídico y que lo que se ve ahí es lo que realmente hacen, que a cierto grupo de razas se juntan y ayudan a otros planetas que están en conflicto o que están perdidos. Sí, bueno, te iba a comentar que precisamente eso de la ópera espacial que acabas de comentar, lo de Star Trek, Star Wars, entre otros, precisamente también sirvió como un precedente para esta creación de los grupos de religiones ovni. Entonces, como que todo tiene mucho que ver, todo está conectado de alguna u otra manera. Y bueno, ¿qué más nos puedes platicar de la Federación Galáctica? Porque es un tema, como lo comentaste en tu episodio, muy interesante, muy amplio. Sí, realmente es bastante amplio porque a través de la Federación Galáctica lo que buscan es que haya paz en el mundo, que no nos pasemos de la raya. Y entonces hay muchos métodos, hay muchas formas de ayudarnos. Uno de ellos es que envían semillas estelares a los planetas y estos sirven como maestros o como guías. En nuestro planeta también hay muchos casos, por ejemplo, Buda, los mayas. ¿Tú crees que Jesucristo? Incluso el Maestro Jesús, yo creo que es un gran ejemplo. Los egipcios también tuvieron uno que fue el faraón Akenatón, que tiene varias similitudes, de hecho, con Jesús, que tenía una escuela donde tenía discípulos y los mandaba a difundir este mensaje, a compartirlo entre la gente. Y bueno, él tenía el mismo mensaje, que todos éramos hijos de Dios y que todos valíamos lo mismo. Y esto no le pareció a los sacerdotes de esa época, igualmente como en los tiempos de Jesús. Claro. Que le trajo problemas. Entonces comparte, ¿no? Varias cosas. Sí, hay muchas similitudes. ¿Y cuál es el mensaje principal? Pues el amor. Así es. Por eso insistimos tanto con el amor en los episodios. Es el mensaje que se ha transmitido. Es la única salvación. De hecho, sí. Ya parezco líder de grupos sectarios. Pero también me comentabas algo muy interesante respecto a esto, que la ascensión planetaria es un plan, ¿no? Para contrarrestar ciertos problemas que tiene consigo el cosmos. Pues no tanto el cosmos, sino más bien nosotros que de alguna forma vivimos dormidos, que no sabemos nuestro potencial, que nos olvidamos que siempre hay algo más allá, que nos enfrascamos tanto en nuestros problemas que no nos damos cuenta que en nosotros mismos está la solución. Claro. Y bueno, eso se trata un plan que existe, que se conoce como ascensión planetaria, y por eso es que envían a los semillas estelares
para que nos demos cuenta de todo lo que podemos lograr si así lo queremos. Ujú. ¿Y cómo sucede esto? Pues a través de cambiar nuestros pensamientos, nuestra vibración. Y esto se supone que funciona así. El origen o la fuente, el universo de universos, envía una energía a través de la galaxia, a través del espacio. Ujú. Y esta a su vez pues se va transmitiendo por las estrellas y esta energía llega a nuestro Sol. Y nuestro Sol lo comparte a nuestro Sol interno, que en este caso es el núcleo interno de la Tierra. Ujú. Y este núcleo transmite esta energía positiva hacia nosotros, que somos receptores, que somos puentes aparte. Ojalá fuéramos todos, ojalá todos tuviéramos esta capacidad de recibir la energía. Pero bueno, hay gente que ya está más despierta, que está más consciente, y son los que ayudan a transmitir el mensaje, que te des cuenta de que a través de un despertar de conciencia es como puedes ascender. Porque bueno, no siempre vamos a vivir aquí en la Tierra, se supone que hay algo más, siempre hay algo más. De acuerdo. Estamos aquí en la Tierra para aprender, justo para aprender. La Tierra funciona como una escuela, pero en cierto momento esta información que recolectamos en nuestro planeta pues se va a terminar, entonces hay que pasar al siguiente nivel. Porque el universo es infinito, entonces la información es infinita y nunca terminamos de aprender. De acuerdo. Y entonces de eso se trata este plan, de que te superes como ser humano y logres ser algo más. Ok. Es bastante profundo, Es bastante amplio, ¿no? bastante amplio este tema. Como dijimos. Porque bueno, supuestamente hay en este multiverso hay varias versiones de lo que pasa en nuestro planeta. Hay gente que se queda estancada, hay gente que sí logra trascender. Y esta es una teoría, ¿no? Que dicen que los que se quedan estancados son los que se convierten en los grises. Porque se enfocan tanto en lo material, se enfocan en lo terrenal, que ya no quieren ni siquiera, que no quieren perder sus privilegios. Entonces Ajá. es algo que se llama el transhumanismo. Okay. Que es cuando se empiezan a modificar para tener piezas robóticas sin necesitarlas. Ajá. E incluso el planeta también es artificial, es como un metaverso de Facebook, que se conoce como la octava esfera, este planeta. Ok. Mientras que los otros logran ascender y es una versión que se convierte en la raza solar. Sí, sí. Que de igual forma es como lo que mencionan los mayas, que no es que se iba a terminar el mundo, sino que a partir del 2002 iba a haber un cambio de conciencia en donde íbamos a cambiar de densidad. Ok, sí. O de dimensión íbamos a avanzar. No tanto que se fuera a acabar el mundo, así de destrucción y terremotos. No era tan trágico. Ujú. Sí, eso es lo que la gente le dio, como o lo que la gente comprendió o entendió. El mame, Sí, ¿no? El mame del 2012. Pero bueno, hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. Cómo se va el tiempo. Yo me acuerdo perfectamente de esas épocas, como si fuera ayer. Pero bueno. Y bueno, se supone que vivimos dormidos debido a que tenemos la luna. Que la luna es más bien como, no es nuestra amiga, es nuestra enemiga. Ah, caray. No sé si habías escuchado esa teoría de que la luna es artificial. Funciona como una nave nodriza. Ajá. Como un ojo que nos está observando. Sí, precisamente tú comentaste una de estas, sí, bueno, tú hablaste de esto precisamente en el episodio número 8, ¿no? De estos mitos de la luna, o de estos misterios de la luna. Que, o sea, según esta leyenda, digamos, la luna no es un satélite natural, sino artificial. Sí, a mí me gustaría creer más bien que es de queso. Yo con 5 pesos allá feliz al doctor. Bueno, y bueno, ya con esto podemos comprobar que Mensajero es un romántico del siglo XXI. Vamos a tener que despedirlo del proyecto porque esto lo está cegando. Hay que ser muy objetivos. No, hay que ver el lado amable. Exacto, como la luna. Sí, exactamente, porque el lado malo, el lado oscuro de la luna supuestamente funciona como una base para que lleguen las naves. Ajá. Y aparte, una nave nodriza. Sí, una nave nodriza. Y aparte la luna funciona como una antena que nos envía una señal a nosotros que nos hace cambiar nuestra percepción, como si fuera un holograma lo que vemos. O sea, en realidad no vemos la realidad, sino algo simulado. Sí. ¿Tú qué crees que
También, ¿no? En tu capítulo, bueno, en la versión de Spotify, la versión original, porque debido a cuestiones que están fuera de nuestro alcance, se nos fue obligado a recortar esa parte en el episodio en YouTube, pero bueno, en Spotify se puede escuchar cómo incluyes una conversación de dos astronautas que al momento de aterrizar en la Luna presencian o son testigos, digamos, de objetos raros, ¿no? Como, bueno, ahorita les podemos a lo mejor decir que son naves, como tú dices, que van y son atraídas hacia la Luna. ¿Tú qué crees? ¿Que en serio la Luna esté guardando algo dentro de sí misma? Yo creo que sí tiene algún misterio porque, o sea, es bastante curioso que nunca hemos visto el otro lado. Y es porque su ciclo está perfectamente sincronizado con el ciclo de la Tierra. Entonces, cada 28 días vemos la misma cara. ¿Pero por qué? A mí eso es lo que se me hace curioso. ¿Qué nos están ocultando, no? ¿De qué oculta? Sí, es un lugar que guarda muchos misterios, creo yo. Como tantos que hay alrededor del tema extraterrestre. Sí, bueno, obviamente con lo que acabas de decir, acabas de denotar que la Luna es un lugar con una actividad extraterrestre muy grande. Bueno, con esa teoría que acabas de decir. Es por eso que en esa grabación se puede escuchar a los astronautas totalmente sorprendidos de presenciar o de ver esas naves, porque pareciera ser cosas que ellos no conocen, pero es un registro muy importante y como que puede darle mucha fuerza a esto que acabas de comentar, de que al momento de hacer el alunizaje sintieron como si estuviera hueca la Luna. Y pues probablemente estén guardando ovnis. Bueno, estén guardando naves, porque ovnis, hay que decir eso, un objeto volador no identificado no necesariamente tiene que ser una nave extraterrestre con extraterrestres ahí piloteando a ver a quién abducen o cosas de ese tipo. El término ovni es mucho más amplio. Y bueno, regresando a estos lugares como la Luna, por ejemplo, que como comentabas es un sitio con mucha actividad, con mucha energía, con muchos misterios. Hay otros sitios esparcidos por el mundo, digamos, que también tienen mucha actividad de este tipo, que también tienen muchos secretos, muchos misterios, como el caso de la Zona del Silencio aquí en México, que tú lo has escuchado perfectamente, ¿no? O has sabido de ella, que es un lugar con mucho... Para empezar, es un punto energético donde hay muchas energías o situaciones ahí anómalas diferentes a otro tipo de sitios. Por ejemplo, se dice que las ondas electromagnéticas no se propagan de la misma manera que en otros sitios. Se dice, yo nunca he estado dentro de la zona de silencio, pero bueno, también dicen que no se puede escuchar, hay como un silencio absoluto. No se puede escuchar sonidos, ondas sonoras, etcétera. Bueno, vamos a ubicarlo, ¿no? Es un desierto que se encuentra en Durango, en México, que según me ha llegado algunos informes, me han llegado informes, ¿no, mensajero? Que tú eres originario de alguna zona de por allá, ¿no? Que a lo mejor naciste cerca de la zona del silencio, es lo que me han contado. ¿Es cierto eso? Sí, es muy cierto eso, que soy duranguense. Muy bien, y has escuchado sobre la zona del silencio, me imagino. Mi pregunta es, ¿has estado ahí dentro? ¿Tal cual te has adentrado a las entrañas de este desierto? Tal cual, posicionado en la zona del silencio, nunca. Y a pesar de que no estaba ahí, sí se siente, mientras más te acercas, como que pasas a otra dimensión. Se siente como una vibra distinta. Wow. Yo creo que por eso llama la atención también a los extraterrestres, o ellos deben estar involucrados en este fenómeno, porque, o sea, el magnetismo lo que hace que esta zona sea tan peculiar. Sí. Seguramente hacen un portal o no sé, yo me imagino algo así. Estaría bueno algún día tener la oportunidad de hacer una expedición, ¿cómo se le dice? Una exploración urbana, bueno, no sin urbana, sino una exploración directa dentro de la zona de silencio. Esperemos que algún día se dé, pero por eso mismo, por estas cosas que les hemos estado comentando, es donde decidimos ubicar nuestra primera historia, que la pueden escuchar en el capítulo número 1. Se las recomendamos porque es como la historia de origen del génesis de este podcast, ¿no? De este proyecto que empezamos con
con mi amigo, y precisamente fue en la zona del silencio, el punto de encuentro, donde presenciamos o avistamos dos naves extraterrestres que trajeron consigo la memoria USB que ven en el logo, que posteriormente traía las memorias del mañana que estamos compartiendo con ustedes. Y pues esa es la razón por la que ubicamos, digamos, la historia en la zona del silencio, porque como dijimos es un punto energético como muchos otros en el mundo. De hecho, más cercanos de los que creemos. Aquí cerca de donde vivo hay un cerro donde también varias personas que he hablado de por aquí dicen que han sido testigos de objetos voladores no identificados. Yo todavía no, o por lo menos no que recuerde, pero esperemos algún día. Yo siempre volteo al cielo para ver si puedo encontrarme con alguna de estos, de este fenómeno, de estos objetos, evitando. Pero, como les digo, hay varios puntos en el mundo. Se dice que está también el Área 51 en Estados Unidos, que es muy famoso, ¿no? Yo creo que es de los más conocidos respecto a este tema. Hay varias cosas que nos quieren ocultar, ¿no? Regresando a ese tema de los encubrimientos y tal. Se dice que en el Área 51 hay como que tienen ahí escondidos varias cosas, inclusive ejemplares de extraterrestres tal cual, guardados ahí. Y anteriormente se decía que querían hacer una marcha a las afueras del Área 51 para que revelaran todos los secretos que ahí se esconden. Otros querían hacer una fiesta ahí con los extraterrestres que están resguardados. Hay muchas historias graciosas, pero también, digo... También hay historias de terror. Yes. Bueno, porque no sé si has escuchado uno que se llama el Proyecto Abigail. Uh-huh. Sí. Donde supuestamente están experimentando con una muchacha que es hija de un científico de ahí. Y yo, por el contexto extraterrestre, me imagino que de alguna forma estaban como combinando ADN o algo así, yo me imagino, porque esta muchacha se convirtió en un monstruo, se salió de control. Uh-huh. Bien. La tienen todavía ahí, resguardada. Supuestamente está ahí ese experimento. Qué feo, ¿no? Que teniendo la ciencia a nuestro favor, lo utilicemos en nuestra contra. Así es. Pues hay muchos ejemplos, ¿no? La bomba atómica, los virus que los modifican para hacerlos más letales, cuando podría ser lo contrario. Y es ahí donde yo me pregunto, bueno, yo ya tengo mi teoría, pero ¿cuál será la verdadera naturaleza del hombre? ¿Será que no tiene? ¿Por qué inclinarse por el mal? Sí, bueno, ahí te voy a dar mi respuesta respecto a esta pregunta tan interesante que varias veces me he planteado también en mi vida, y también me gustaría escuchar la tuya, por supuesto. Mira, según yo, lo que yo pienso es que no existe tal cosa como la naturaleza humana. O sea, cuando un bebé está en el vientre de su madre, cuando todavía no nace, no creo que se dictamine si va a ser bueno o malo, la forma en la que va a actuar o la forma en la que va a pensar, o etc. Yo creo que cada persona nacemos con la capacidad de libre albedrío, de decidir lo que nosotros podemos ver como malo o podemos considerar bueno. Y eso, mi querido amigo, va a estar muy relacionado, íntimamente relacionado con el entorno en el que crecemos, con lo que percibimos en nuestro alrededor. Por ejemplo, si un niño nace en un entorno malo donde se ve que la guerra es un camino para llegar a ser poderoso, que si ganas una guerra puedes tener mucho poder, convertirte en una potencia, pues seguramente va a pensar que se sentirá bien ganar una guerra. Es lo que decíamos, que la creación de estas herramientas bélicas muchas veces se da por esa ambición de poder, de querer ganar a como dé lugar, porque nos hace sentir bien, porque nos hace sentir poderosos, etcétera. O sea, si un niño ve que un delincuente o un criminal puede tener una vida llena de lujos, llena de comodidades, sin tener la necesidad de trabajar o bueno, sin tener la necesidad de buscar trabajo, que en muchas ocasiones es una oportunidad que se niega a varias personas sin importar o no la educación o la cultura que se tenga. Es muy difícil encontrar trabajo hoy en día. Entonces, pues digo, a lo mejor la gente recurre a hacer el mal por eso, porque ve que de esa manera puedes conseguir dinero o puedes conseguir rellenar ciertas necesidades innatas de la vida, como la salud, la economía, la seguridad, las comodidades, los vicios, etcétera. La ociosidad.
Y si un niño, en cambio, crece en un ambiente bueno, en un ambiente familiar, donde le enseñan los valores, le enseñan el trabajo duro, le enseñan la educación como vías para salir adelante, para llegar a tener un punto de estabilidad personal en tu vida, pues obviamente va a optar por hacer cosas buenas, por obrar de manera ética, o sea, va a tener una moralidad enfocada a lo bueno. Entonces, repitiendo, no es que para mí sea establecido desde que nacemos si vamos a ser buenos o malos, o sea, no está en el ADN de las personas nacer de esa manera. No hay naturaleza humana, sino que la forma en la que vamos a actuar en esta vida va determinada por lo que nosotros percibimos en nuestro entorno desde niños. No sé qué opinas tú, mensajero. Concuerdo totalmente. Esa es mi percepción. Igual siento que definitivamente es cómo es que vayas creciendo, las experiencias que vayas teniendo. Y lo bonito de ser humano es que tenemos inteligencia y sabemos discernir entre lo que nos conviene y lo que no. Y nos podemos dar cuenta cuando algo nos afecta negativamente y decir, yo no quiero repetir este tipo de patrones. Claro. Entonces, definitivamente creo que es más bien una elección propia qué camino quieres seguir. Sí, claro, por supuesto. Bueno, retomando un poco esto que hablabas de la guerra de poderío nuclear que en Estados Unidos se ha desarrollado y en otras partes del mundo, pero me gustaría enfocarme en Estados Unidos, porque precisamente a lo largo de mi vida me he preguntado por qué siempre la mayoría de los casos de avistamientos, de incidentes como el choque de Roswell o de abducciones suceden en Estados Unidos y no en otra parte del mundo. Y yo he llegado a una conclusión esbozada, que es que en Estados Unidos, como sabemos, se desarrollan proyectos muchas veces con tecnología de punta, cuya finalidad es desarrollar tecnología, digamos, que a lo mejor nosotros como humanos no estamos preparados para entender. Por ejemplo, como tú decías, el caso de la energía nuclear que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Pues yo me imagino que si otra civilización más avanzada que nosotros, de repente, que en nuestro planeta se están haciendo proyectos de este tipo, o estamos jugando con herramientas que todavía no debemos manipular porque las desconocemos o no las entendemos en su totalidad, pues sí es como que deciden, pues vamos a ver qué está pasando. Es como, te voy a poner este ejemplo, es como si de repente nosotros escuchamos que en un zoológico un mono, un gorila, lo que sea, no sé, un oso panda, si es posible, de repente agarra una bicicleta y empieza así a pasear por todo el zoológico, ¿no? Así, manejando una bici. Pues obviamente nosotros vamos como humanos, vamos a decir, oye, para empezar vamos a querer verlo y vamos a querer preguntarnos cómo es posible que ese animal pudo haber tenido la capacidad de entender el uso de esa bicicleta, o también vamos a querer comprobar si ese animal no le puede hacer algún daño a alguien más del zoológico debido a que ya conoció o ya tuvo acceso, mejor dicho, a ese conocimiento. Para mí pasa lo mismo. Y los extraterrestres, que son una sociedad tan avanzada, de repente ven que nosotros estamos ahí coqueteando con ese tipo de herramientas o tecnología que posiblemente todavía estuviera fuera de nuestra comprensión, como por ejemplo el caso del proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, que fue el proyecto que desarrolló las bombas nucleares que fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki para acabar con la guerra. Pues es común que vengan a ver a que nos regularicemos, ¿no? A que no nos como dijiste, que no nos vayamos a pasar de lanza. Entonces, pues, esa es la razón que yo le doy. De hecho, por ejemplo, en el capítulo número 11 les platico sobre el caso del incidente de Roswell, Nuevo México. Y como les dije, en Roswell fue en donde se desarrollaron varios proyectos de la Segunda Guerra Mundial con la energía nuclear. Precisamente ahí fue donde se desarrolló, bueno, en una base en Roswell fue donde se desarrolló el proyecto Manhattan, que como les dije fue que terminó con la guerra de esa manera. Entonces puede ser, yo tengo ese pensamiento, esa creencia de que debido a que en Roswell estaban creando o desarrollando o testeando estos proyectos de energía nuclear que, como les dije, fueron empleados en la Segunda Guerra Mundial, pues decidieron ahí ver qué estaba pasando, explorar
y se chocaron, terminaron literalmente ahí, ¿no? Tirados, los cadáveres muertos. Y bueno, te pones a pensar, por ejemplo, Cabo Cañaveral también es otro sitio donde se han desarrollado proyectos de aeronáutica. Ahí es donde se han lanzado los cohetes, los proyectos, la cohetería, los proyectos referentes a la exploración del espacio. Entonces, no es de extrañarse que ahí haya mucha presencia extraterrestre. Bueno, regresando al caso de Roswell, ya es increíble, porque regresamos al tema de los encubrimientos. Cómo el gobierno trató de encubrir todo, pues toda la evidencia, toda la información. Muchos dicen que los extraterrestres que ahí se encontraron se los llevaron al Área 51 para experimentar con ellos. De hecho, de ahí salió el famoso video donde supuestamente se le está haciendo una autopsia a un gris, porque se dice que eran grises los extraterrestres que se encontraron ahí. Y bueno, para hablar de los grises, que es otro tema también muy fascinante, tenemos que recordar o reubicarnos en el episodio número 4, amigo, que tú escribiste. ¿Qué nos puedes hablar de los grises como raza? De los grises hay igual muchas versiones de la historia. Lo principal es que son sociópatas, entonces hay que tenerles miedo a esta raza porque no se van a tocar el corazón. Y es principalmente porque más bien son como robots o son clonados de una misma molde, digamos, porque a lo largo de su existencia han perdido sus capacidades de relacionarse entre ellos, o sea, ya no tienen las capacidades reproductivas para que nazcan orgánicamente, sino más bien son fabricados en laboratorios. Uh-huh. Y ahí hay una versión que dice que esos grises somos nosotros del futuro. Y pues es algo que me causa conflicto porque se supone que ellos usan para querer salvar células o nuestros órganos o saber cómo funcionamos, pero es como un negocio que hicieron con los gobiernos. Ellos logran robarnos a cambio de que ellos les dan tecnología a los gobiernos y lo aplican. Es como un trato, ¿no? Es como un trato. Entonces ahí es lo contradictorio, ¿no? Porque ellos al querer salvarse se están llevando al mismo rumbo, porque nos dan tecnología y es la tecnología lo que hizo que se perdieran ellos en el camino. Uh-huh. Sí, como un ciclo sin fin. Sí, exactamente, es un bucle que no va a terminar. Uh-huh. Bueno, si es así, si en realidad somos nosotros el futuro, pues qué pinche miedo, ¿no? Definitivamente es un futuro nada prometedor, pero no lejano de la realidad, porque cada vez, como dices, estamos inmersos en la tecnología, en lo artificial, en lo no natural, que olvidamos en lo que realmente deberíamos enfocarnos, ¿no? Que es en la estabilidad emocional, que es en la relación interpersonal, no perder eso que se nos ha dado a los humanos, de la capacidad de tener sentimientos. No la capacidad, sino tener sentimientos y la capacidad de enfocar esos sentimientos en la forma en la que maniobramos en la vida. Es por eso que da miedo que ya no tengan esos sentimientos buenos que deberíamos tener como personas civilizadas, lo que nos diferencia de los animales, de otros animales. Entonces, la anatomía que se conoce de los grises es muy tenebrosa. Bueno, es humanoide, es como nosotros, pero totalmente ya demacrada. Parece como si se hubiera sobrevivido a un holocausto nuclear o algo así, ¿no? Su piel es como escamosa, lo que se cuenta, ¿no? Los ojos totalmente negros, no tienen labios, ¿no? Su boca es como una ranurita ahí, no tienen dientes, su nariz es como de Lord Voldemort, ¿no? O sea, nada más 2 huequitos ahí, y son alargados y cabezones, o sea, daría miedo encontrarse cara a cara con un gris, ¿no? Sí, definitivamente sí daría mucho miedo encontrarse con un gris porque pues sí tiene una connotación negativa como otra raza. Es que mira, dicen que los grises son los soldados, los peones de una raza aún más malvada, okay, que es los reptilianos. Que precisamente hablas de ellos en el episodio número 6. Como una raza, sí, negativa, como dices, con fama negativa. Que también hay muchos mitos alrededor de ella porque se piensa que es una raza violenta que se dedica a la guerra como para conquistar y tener poder sobre otras razas más débiles. En este caso somos nosotros, que nos tienen de alguna forma esclavizados. Hay como teorías de que siguen moviendo los hilos, que son los que están los puestos de poder. En los puestos de poder. Y
se dice que igual son los dinosaurios que vivieron aquí en la Tierra, pero que lograron evolucionar y se fueron. Pero en cierto momento de la historia se acordaron de dónde venían y cuando regresaron ya estábamos Homo sapiens. Los mamíferos, exactamente. Y esa es una parte interesante de ellos, que son, aparte de que se dedican a la guerra, se dedican también a la tecnología. Y con su tecnología modificaron el ADN de los primates antiguos. Y es como lograron que evolucionara al humano, con el objetivo de convertirlo en un sirviente para mandar. Sí, como esclavos, ¿no? Exacto, sí, precisamente. Sí, y se dice que todavía están, como dices, entre nosotros. No vamos a entrar a las teorías conspirativas típicas, ¿no? De que la reina Isabel es reptiliana, o Mark Zuckerberg, o etcétera, Obama, no sé, o AMLO. Nada, no es cierto. AMLO ha dicho que él es peje, pero no lagarto, entonces ha de saber cosas, ¿no? Y aquí es donde me gustaría preguntarte, amigo, ¿qué te daría más miedo? ¿Encontrarte con un gris? No, pues con un reptiliano. Sí, ¿verdad? Como que te puede hacer más daño físicamente, ¿no? Sí, imagínate ver un cocodrilote. No, hombre, no. Ahí te echas un Padre Nuestro. Sí, no, bueno, ahí se dice varias cosas de esta raza. Por ejemplo, hay una teoría que dice que incluso me has comentado, donde ellos son los buenos, ¿no? Que en contra, digamos, en oposición a los Anunnakis, que los Anunnakis son deidades pertenecientes a las antiguas civilizaciones como los sumerios, los babilonios y los mesopotámicos, ¿no? ¿Has escuchado de esta teoría? Es que se dice que los Anunnaki hicieron quedar mal a los reptilianos e inventaron como varias historias en su contra. Una de ellas es muy famosa, que está en la Biblia, que dice: serpiente incitó a una mujer a comer el fruto prohibido, que en este caso el fruto prohibido con el conocimiento. Entonces cuando la mujer prueba esta fruta, se le abre la conciencia y se da cuenta de que no solo es un humano, que es algo más, que tiene más potencial de lo que ellos creen. Y pues es lo que no quieren las jerarquías, que estés informado, que estés educado para así poder controlarte más fácilmente. Entre las culturas antiguas también hay varias referencias a los reptiles. Por ejemplo, en México, que es con los aztecas, o con los mayas, que es Kukulcán. Y a él lo ven como un dios bueno, porque les dio el cacao, porque los ayudó. Claro. Y muchos piensan que incluso Quetzalcóatl es Jesús, por las características que tiene y igual por el mensaje que profesaba. Entonces está de dudarse si sean buenos o sean malos. Igualmente puede que haya dos bandos. Sí, bueno, y aportando un poco ese tema de los reptilianos con los Anunnaki, se han escrito varias cosas, ¿no? Una de ellas es que se dice que la tecnología de hoy en día no habría sido superada. Como dijiste, ellos planteaban que podían efectuar viajes espaciales, manejar la ingeniería genética hace 450,000 años, mucho antes de los avances que se tienen hoy en día en estos campos, ¿no? Y bueno, algunos rastros de este impacto que ellos tuvieron en la Tierra se podrían haber visto reflejados en varias construcciones o edificaciones hoy en día. Por ejemplo, se dice que esos vestigios, o digamos esos rastros, pueden ser hallados en las pirámides de Egipto, como dijiste, en las mayas, en las aztecas, en las chinas, inclusive en Machu Picchu. Y bueno, hablando de Perú, también se dice que las líneas de Nazca también son parte de estos rastros, ¿no? ¿Tú has escuchado de causa bastante intriga saber su significado? Porque yo he visto que el Papa lo usa como adorno, entonces pues es interesante que también se han considerado estos temas como parte importante de nuestra historia. Sí, de acuerdo. Y bueno, hablando de otras razas extraterrestres que hemos tocado a lo largo de la temporada, hay otra, pero sí se le da como la connotación positiva, ¿no? Como que ellos son buenos, como se dice incluso los ángeles, cuyos valores son la bondad, la comprensión, etcétera, que es el caso de los pleiadianos. De hecho, retomando un poco el episodio número 10, donde hablaste de la ascensión planetaria, hablaste de cómo los mayas tenían un plan para ascender
hacia las Pléyades. Es la constelación donde viven los pleiadianos, ¿no? De ahí su nombre. Y bueno, también se dicen varias cosas, ¿no? Como que ellos físicamente son muy parecidos a lo que aquí en nuestra tierra conocemos como los nórdicos. O sea, son blancos, muy altos, de piel blanca y cabellos rubios, ojos azules, etcétera, ¿no? Precisamente como les dije, Hitler se dice que lo que había contactado era con un ser de esas características, ¿no? Para hacer su ideología esta de la raza superior. En las culturas antiguas hay tantas coincidencias con los reptilianos y con otras razas. Por ejemplo, los mayas también se relacionan mucho con los pleyadianos, porque se piensa que los mayas regresaron a las Pléyades, donde ellos decían que eran originarios, e incluso toda su mitología, su astrología, su astronomía, sus tradiciones, lo hacían en torno a las Pléyades, que son una constelación de 7 estrellas, que también se conoce como las 7 hermanas. Uh-huh. Y sí, eso se piensa que sí lograron su objetivo y lograron ascender a las Pléyades. Y también yo creo que podemos relacionarlos con, como ya dije anteriormente, con señales estelares, porque dejaron mucho conocimiento, y ya cuando lograron su misión, pues se les concedió retornar a su lugar de origen, que es las Pléyades. Pléyades. ¿Tú qué sabes de los pleyadianos, amigo? Muchas cosas. Para empezar, es como a diferencia de las dos que hemos hablado anteriormente, es una raza que siempre se le ha dado una connotación positiva, ¿no? Muchos dicen que son como ángeles, ¿no? Que ellos, sus valores primarios son la bondad, el amor, la comprensión, etcétera. De hecho, muchas historias de gente que ha contactado con extraterrestres precisamente afirman haber contactado con pleyadianos, y que a raíz de eso se sienten como que muy liberados, sienten una paz interior muy grande, sí, como que se sienten renovados, ¿no? Con buena energía, con energía positiva, con estos valores positivos que les acabo de comentar. Y una manera de hacerlo, de contactar con ellos, digamos, a lo largo de la historia, se ha dicho que es a través de la meditación. Y aquí es donde me gustaría preguntarte también, ¿alguna vez has meditado, hecho algún tipo de hay varias formas de meditar, ¿no? ¿Alguna vez lo has intentado? Sí, yo es algo que hago recurrentemente. Me parece una herramienta muy bonita, muy poderosa, porque te ayuda a estar conectado con el presente y te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor y te haces más consciente, y yo creo que es algo que debemos practicar, porque es algo que nos ayuda a ver el panorama un poco más amplio. Es lo que siempre les decimos, ¿no? Que vean todo de diferentes perspectivas. Sí, exactamente. Y es que se dice que los humanos tenemos una glándula, que se conoce como la glándula pineal. Uh-huh. También se le dice el tercer ojo, que nos ayuda justamente como en los Thundercats, a ver más allá de lo evidente. Así es. De hecho, hablando de Thundercats, un paréntesis, ¿sí sabías que hay una raza alienígena que parecen felinos? Sí, se había escuchado que son los de Lyra. Pero bueno, ¿tú tienes un gato? Ah, sí, ya. No. ¿Tú lo alimentas? Ya, no, ya estamos viendo el tema. Pero bueno, sí, como dices, está la glándula pineal, ¿no? Que una forma de activarla se dice que es consumiendo la ayahuasca, que es una sustancia, una especie de té que viene de la infusión de 2 plantas, una conocida como yagué y otra como chacruna, y que precisamente esta última es la que te activa la glándula pineal, ¿no? Que tú me comentabas también que es como una forma de... Sí, que es como una forma de acceder a todo este poder, porque hay muchas sustancias en nuestra vida que la inhiben o que la contienen, digamos. El agua, alimentos industrializados o modificados, no sé. Como que hay muchas sustancias en nuestra tierra, en nuestra vida común y corriente, que nos permiten contraer, o que no, mejor dicho, que no nos permiten activar este potencial, ¿no? Ese tercer ojo. ¿Alguna vez has escuchado alguna historia de alguien que haya probado la ayahuasca? Yo según tengo entendido, no la has probado, ¿no? De primera mano. Yo de primera mano no tengo esa experiencia, pero me gustaría tenerla en algún momento. Y bueno, claro, es con ciertas medidas, se debe hacer con alguien que sepa guiarte, un chamán. Así es, con responsabilidad, por favor, antes que nada, porque la sustancia que permite todo esto, digamos, que se active todo esto, es el DMT,
o la dimetiltriptamina. Que ojo, científicamente se dice que es un químico alucinógeno, que es un compuesto químico alucinógeno. Es por eso que los científicos nada más dicen que el efecto de la ayahuasca es meramente psicodélico. Pero no sé, yo creo que va más allá, ¿no? Sí, yo siento que va más allá, más bien te ayuda a ver cosas que a simple vista no se ven, pero que de todas formas están presentes, porque las dimensiones conviven unas con las otras y depende en qué densidad te encuentres, es como las vas a poder experimentar. De acuerdo. Y me refiero a distintas densidades, por ejemplo, cuando estás dormido, no dejas de estar consciente, pero ya no es el cuerpo el que interactúa con tu alrededor, sino más bien es tu consciente, el espíritu, el que se mueve en un plano astral, por así decirlo. Así es. Porque definitivamente los sueños es como una segunda oportunidad para seguir viviendo. Claro, es como que la mente sigue mientras tu cuerpo descansa, tu cuerpo físico. O sea, la mente sigue trabajando. Sí, de hecho el tema de los sueños es muy fascinante en todos los aspectos, desde donde lo veas. Es algo que a mí siempre me ha gustado investigar, que siempre me ha gustado conocer, porque siento que es un tema que todavía no comprendemos como deberíamos, que no comprendemos al 100%. Y bueno, hay muchas cosas del sueño que dan de qué hablar. Varios testimonios de varios tipos de sueños también, que han tenido varias personas. Por ejemplo, tú, amigo, ¿tienes alguna anécdota que nos quisieras comentar, que te ocurrió en los sueños y que te ha marcado de alguna manera en tu vida? Sí, claro que sí, yo como un dormilón experto pues tengo varias experiencias, unas son más agradables que otras y bueno, yo creo que tengo tres que me gustaría compartir. Venga. Voy a empezar por la mala o por la de miedo. Y esto me pasó cuando iba igual en la prepa, que me fui a dormir como ya era en la madrugada. Pero, o sea, no pasó mucho rato que me acosté y empecé a sentir eso que le dicen la parálisis del sueño, que se te sube el muerto. Y sí, literalmente, porque empecé a sentir como que alguien se sentaba arriba de mí, pero yo no podía, empecé a sentir mucho miedo, maniobrar. Y entonces lo que hice fue ponerme a rezar. Y pues, como pude, me eché un rosario, no sé qué me salió. Pero me salió contraproducente porque empecé a escuchar que mientras rezaba, una voz me decía, cállate, cállate. Pero era una voz tenebrosa, como de mujer. Y pues me dio más miedo. Pero me acordé que en estos casos más bien se debe decir malas palabras, groserías fuertes. Ya para ahuyentar, ¿no? Ajá, entonces empecé a decir unas cuantas groserías y ya, me dejó en paz. Ok. Y es que lo feo de estos casos es que, bueno, no sé si sea un truco de la mente que te juega feo, que te juega chueco, o si sea verdad. Pero lo feo es que no puedes ayudarte, estás totalmente incapacitado. Sí, bueno, vaya, primero que nada tu historia me fascinó. Yo creo que espero que nunca me llegue a pasar, no quiero que me pase, porque como dices, se ha de sentir una impotencia, una desesperación brutal. Por cierto, me gustaría conocer más experiencias, si es que los oyentes del mañana, alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar de parálisis del sueño, nos gustaría que la compartieran con nosotros, porque estos temas nos fascinan, para que nos den un poco de miedo. Y bueno, cabe decir que este es como el aspecto negativo de este tema de los sueños, ¿no? Pero hay muchas cosas más positivas. Me contabas que también tienes un par de historias, más que nada buenas, ¿no? Bonitas, que te gustaría recordar. Sí. La otra es una vez, hace como 3 años, fui a un retiro espiritual. Y ya en la noche que nos fuimos a dormir, pues yo me sentía a gusto, en paz, tranquilo. Y me quedé dormido luego. Pero como a la 1 o las 2 empecé a sentir frío. Y yo me acuerdo que me desperté y vi que estaba la ventana del cuarto abierta y entonces pues me levanté para cerrarla. Claro. Pero cuando me acerqué a la ventana todavía me quedé un rato viendo el panorama, vi la carretera, vi el alumbrado público, vi las casas que estaban por ahí. Y ya después le cerré y me regresé a mi cama, pero cuando llegué a mi cama y me puse enfrente, vi que yo estaba acostado. Ah, caray. Pero o sea, como que estaba dormido, no le di tanta importancia y me volví a acostar arriba de mí, como que me uní. Te uniste tu cuerpo físico con tu espíritu, digamos.
sí, por decirlo de alguna forma. Y en la mañana me acordé, pero ahí sí ya fue cuando dije, ¿habrá sido verdad o lo soñé o qué? Y entonces dije, para empezar, la ventana está cerrada, ¿no? Pues me paré, entonces puede que sí la haya cerrado. Y vi el paisaje, y era lo mismo que había visto en la noche, entonces sí me levanté, pero no se levantó mi cuerpo, se levantó, como dijiste, mi espíritu. Y entonces ahí es donde me queda a mí la duda, a lo mejor fue un sueño lúcido o fue un viaje astral. O una combinación de los dos puede ser. Sí, bueno, para mí, respondiendo a esta última pregunta que hiciste, yo te diría que es una combinación de las dos, porque como comentaste en tu relato, o sea, te viste a ti mismo, que sea el espíritu reflejado, tú pudiste verte físicamente acostado en el sueño. O sea, tal vez tú estabas consciente de que estabas soñando en ese entonces, y eso es precisamente un sueño lúcido. Estás consciente que estás soñando y aún así sueñas contigo mismo, digamos, ¿no? Que estás, como tú dijiste, manipulando tu realidad. Entonces, como lograste manipular esa realidad, como lograste cerrar la ventana, pues precisamente lo que hiciste fue un viaje astral, porque tu espíritu o tu proyección astral, digamos, fue la que pudo manipular o cambiar un aspecto de tu realidad en ese momento. Entonces vaya que fue muy increíble lo que te pasó, pero muy enriquecedor, digamos, ¿no? Y es que es sorprendente, ¿no? Cómo a través de algo espiritual puedes modificar lo material. Así es. Y bueno, sí, a través de los sueños hay mucho por explorar, porque bueno, mi otra historia, no sé si recuerdas cuando íbamos en la universidad que nos dejaban algunas series de cálculo y de álgebra. Sí, claro. Y entonces recuerdo que teníamos examen de álgebra, nos dejaron unos ejercicios para entregar de tarea y poder tener el derecho al examen. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que me desvelé tratando de resolver uno que no me salía. Y al final pues no me salió y ya me estaba bien cansado y me fui a dormir. Pero mientras estaba dormido, seguía resolviendo el ejercicio. O sea, no, realmente no fui a descansar. Sí. Pero no fue conscientemente. Y entonces en mi sueño logré resolver el ejercicio. Logré encontrar la respuesta. Y lo bueno fue que cuando me desperté me acordaba y lo apliqué al ejercicio y sí lo resolvía. Y no me digas que estaba correcto. Sí. No manches. Efectivamente lo logré. Qué fascinante. Aparte de todo esto, es increíble de todo lo que hemos hablado, que de por sí ya es fascinante. Es increíble cómo en tu caso, por ejemplo, pudiste resolver el ejercicio, pero igual cómo otras personas pueden conocer o desarrollar nuevas habilidades mientras duermen, ¿no? Como manejar, cocinar, o no sé, aprender otro idioma inclusive, ¿no? Hay personas que han clamado lograr eso en sus sueños. Y bueno, como dices, es como otra oportunidad de vivir, como que sigues viviendo, ¿no? Cuando te duermes no dejas de existir, sino que todo lo contrario, puedes descubrir cosas nuevas como tú lo hiciste, ¿no? Y bueno, ¿por qué elegimos ese tema de los sueños para hablarlo en el capítulo número 1? Porque también ha estado íntimamente relacionado con el tema de los extraterrestres desde tiempos inmemorables, ¿no? Por ejemplo, hay un caso famosísimo que es el del matrimonio de Barney y Betty Hill, la abducción de los Hill, donde a Betty, ella aclama que en sus sueños se le aparecieron los hombrecillos para recordarle por todo lo que habían pasado, ¿no? Y a través de los sueños fue que ella empezó a redescubrir todo eso que había olvidado o que le habían borrado los extraterrestres de su mente, ¿no? Entonces es fascinante porque como tú comentaste anteriormente, a través de los sueños puedes descubrir varias cosas, y en este caso, en el de ella, fue que descubrió todo ese incidente de abducción alienígena, que por cierto es el incidente de abducción más sonado en la historia de Estados Unidos. Fue el primero, de hecho, que fue reportado y registrado como tal. Y bueno, si escuchan la primera historia de la temporada 1, pues ahí mismo se van a dar cuenta que a través de los sueños fue que el mensajero tuvo la revelación, ¿no? De que iban a presenciar algo extraordinario. Y fue por eso que tratamos de relacionarlo con esta historia. Y bueno, esperemos que este tema de los sueños les haya abierto más la mente, más aún de lo que esperemos haberlo hecho a lo largo de este recorrido de temas, y que esta noche que vayan a dormir sueñen bonito, sueñen con algo que les cambie su percepción de la realidad como la conocen, y que a lo mejor, no sé, pueden tener un sueño lúcido. Esperemos que no tengan una parálisis del sueño o una pesadilla, ¿no? Esperemos que sueñen con los angelitos, con los pleyadianos.
Y bueno, amigo, yo creo que este ha sido un gran recorrido. Hemos hablado de varias cosas. Como puedes ver, nos hemos ido a varios ámbitos, no solo al espacio, sino también, no sé, a temas filosóficos, a temas históricos, como la guerra, como las civilizaciones antiguas. A mí me gustó mucho este recorrido. ¿Y qué puedes sacar de todo esto que hemos hablado? Pues Ok. es bastante satisfactorio saber que todos los temas que aquí platicamos se relacionan entre sí y que les podemos dar una aplicación en nuestra vida cotidiana. Y en cuanto a la mente, me gustaría decir que realmente lo es todo. La mente es causal. Y si logramos dominar nuestra mente y nuestros pensamientos, lograremos controlar nuestro mundo. Porque nosotros somos los que nos ponemos nuestras propias limitantes. Así es. Y si en los sueños logramos lograr cualquier cosa, yo creo que en el mundo material no podría ser la excepción. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si supieras que nunca vas a fracasar, ¿a qué grandes cosas te atreverías? Entonces ese es el camino, dominar nuestra mente y dominaremos nuestra realidad. Sí, amigo, como dices, todavía nos falta mucho por descubrir y vaya que lo seguiremos haciendo en posteriores temporadas. Aquí damos por concluido el tema OVNI como tema general, ¿no? Pero vamos a seguir relatando memorias interesantes y fascinantes para todos y cada uno de ustedes. Gracias, amigo, por acompañarme en esta ocasión y por hablar con nosotros, con los oyentes del mañana, y compartirnos varios de tus experiencias y conocimientos. La verdad fue muy enriquecedor y te lo agradezco bastante. Igualmente, gracias por compartir tus conocimientos, maestro. Sé que has estudiado mucho estos temas y que te has involucrado mucho en investigar. Así es, eso nos debemos. Y también para agradecer a la audiencia que se tomó el tiempo de escuchar nuestra transmisión. Y espero, si conoces a alguien que igual le gusten estos temas, los puedas compartir. Así es. Gracias. Les repito que tenemos las redes sociales, como siempre, al final de cada episodio y en la descripción de los videos. Se los vamos a dejar para que, si quieren contactarnos en algún futuro o si tienen alguna experiencia para compartir, también estamos abiertos a todos y cada una de ellas. Y bueno, mensajero, creo que de esta forma podemos concluir la sesión del día de hoy. Esperemos que les haya gustado como dijimos, y que les haya servido para abrir su mente y conocer estos temas, ¿no? Que de alguna u otra manera tienen mucho que ver e impactan de manera directa con nuestra vida diaria. Sí, no decimos que es la verdad absoluta, pero si les hizo pasar un rato agradable y además pueden sacar una moraleja o obtuvieron un aprendizaje, está más que perfecto. Así es. Y nos vamos, pero no sin antes recordarles que el único lugar donde el ayer y el hoy se encuentran es en el mañana. Nos vemos, estrellas del oeste, un gusto.